nuestro estudio del SELF. Es decir, lo que tenemos ya de potenciales evocados, que tenemos aquí delante, con pacientes y controles, ahora vamos a intentar analizarlo desde el punto de vista del tiempo-frecuencia. A ver si encontramos también cosas interesantes. Entonces, antes de ir a lo nuestro, voy a dar un pequeño repasito así de los conceptos muy básicos para todos. Rápidamente, lo que vamos a ver serían estas bandas de delta, zeta, alfa, beta, gamma. Vamos a ver si alguna de ellas aparece en esa ventana de un segundo tras que el sujeto diga la vocal A o escuche la vocal A grabada de su voz o de una voz ajena. Bien. La idea sería verlo en este formato, donde tendríamos las frecuencias a la izquierda. Aquí podríamos ver si es delta, teta, alfa, beta o gamma. Aquí los tiempos. Veríamos lo que ocurre. Arriba están los estímulos cuando el sujeto escucha la A o dice la A. Y la idea es ver lo que ocurre eso en los milisegundos posteriores a que pronuncie o escuche la A. Y aquí en este lado tendríamos la potencia de la banda, que se vería en el color del gráfico. Bien, muy rapidito. Dos conceptos. El de coherencia de bandas. Bueno, sería dentro de la coherencia de bandas, que sería lo que parece que es más interesante en este ámbito del SELF. Veríamos eso, la sincronización. La idea es ver la sincronización de las diferentes bandas en diferentes regiones del cerebro, calculándolo en pares de electrodos en las diferentes frecuencias. Y por lo que he visto en la literatura, lo más interesante es tanto la coherencia espectral, que sería, hablando rápido, la sincronización de la potencia entre las bandas. Es decir, si tuviéramos estos dos electrodos, sería la sincronización en esa potencia, en esa variable de potencia, por ejemplo en teta o en delta, ver hasta qué punto, pero por ejemplo F3 y F4 estarían sincronizados. Y por otro lado, también he visto que se habla de la coherencia de fase en los documentos parecidos sobre el tema del SELF, que sería lo mismo, sincronización, pero en este caso hablando de picos temporales. Es decir, si cogiéramos las bandas de frecuencia en diferentes pares de electrodos, ver hasta qué punto los picos de las frecuencias coinciden temporalmente, están sincronizados a nivel temporal. Bien, estas serían las dos variables. Y lo que tendríamos o lo que sacaríamos sería algo así, donde podríamos ver, por ejemplo, en F3 y F4, pues se vería si hay una reducción, por ejemplo, en este caso, de la coherencia en ambos electrodos, o en T3, T4, pues también se podría ver si hay una reducción o una sincronización. Bien, introducción muy rápida. Vamos a un poquito lo que importa. Volviendo al estudio del SELF, la idea ahora es que, yendo al tema de la descarga consecuente, como la descarga consecuente se basaría en ese envío de una copia eferente que va del lóbulo frontal o de la zona frontal a los lóbulos temporales, la idea sería si ese mecanismo que envía esa copia eferente, que implica una comunicación entre los lóbulos frontales y los temporales, se traduce en una mayor sincronía de bandas entre electrodos frontales y electrodos temporales, lo cual confirmaría, en principio, o daría pistas de que de verdad la descarga consecuente está funcionando y está funcionando correctamente. Bien. Repasamos 3 artículos sobre el tema. Primero, el de Ford de 2002, con muy poquitos pacientes, 12 pacientes con esquizofrenia y 10 controles, muy poquitos.
Dos condiciones, la de habla y la de escucha. He puesto listen self, ellos lo llaman listen, nosotros porque tenemos el listen other. Habla y escucha, y lo que quería ver era exactamente eso, esa coherencia de bandas, de las diferentes bandas en las condiciones de habla y la de escucha entre los pares frontales y los temporales. Y lo que vio fue precisamente que en la condición de habla hay una mayor coherencia que en la condición de escucha entre regiones frontales y temporales, lo cual indicaría que a lo mejor que la descarga consecuente estaría ahí implicada. Este resultado sería tanto en pacientes como en controles. Y luego, entre los pacientes y los controles, vio la diferencia en las bandas zeta y delta. O sea, la coherencia en esas bandas era diferente en los pacientes que en los controles. Claro, aquí tengo la figura, donde se vería primero que en la condición de habla hay mayor coherencia. Aquí estaría el grupo control, el de la izquierda, pacientes sin alucinaciones en el centro y pacientes con alucinaciones en el lado derecho. O sea, dividen 10 pacientes en 2 grupos. Sí, se queda cortito. Y como veis, en la condición de habla se ve esa mayor coherencia entre bandas, y luego en los pacientes con alucinaciones se vería que esa diferencia casi se queda nula entre la condición de habla y la condición de escucha, lo cual iría en consonancia con... Sí, ya se ve que está mal. Iría en consonancia con lo que hemos sacado nosotros y con lo que Ford está sacando también en potenciales evocados, esa falta de la descarga consecuente. Un segundo estudio, unos años más tarde, solamente con controles, con 21 controles, también poquitos. En este caso igual, condición de habla, condición de escucha, y la diferencia, aparte de que no hay pacientes, era que en la condición de habla incluyó 3 formatos. Uno en el que el paciente, a la vez que hablaba, se escuchaba a sí mismo con un semitono hacia abajo de su voz. La segunda con medio semitono menos. Y la tercera condición, simplemente se escucha sin ninguna alteración, ninguna distorsión de su voz. En este caso, como digo, sin pacientes, solo controles para comparar estas 3 subcondiciones y la del listen self. Y aquí lo que vio fue que en la condición de habla, claramente había una mayor coherencia que en la condición de escucha, de listen. Y luego, entre las 3 subcondiciones de la condición de habla, cuando el sujeto escuchaba su voz sin distorsión, la coherencia o la sincronización era mayor que cuando se alteraba medio semitono o un semitono. Es decir, cuanto más distorsionada estaba la voz con respecto a la voz propia, menor era esa coherencia entre lóbulos frontales y temporales. Lo cual igual iría en consonancia con todo lo que estamos viendo de la descarga consecuente. Sería otra forma de comprobarlo. Pero esto es cuando el sujeto lo escucha, ¿no? A la vez que habla, la condición de habla que también te está escuchando, Sí, por eso. en esa, exactamente en esa. Y el último estudio, que es un poquito más complejo quizá aquí hay pacientes con lo que llama el síndrome del riesgo de psicosis. Supongo que son jóvenes con riesgo de psicosis. Primeros episodios, 84 primeros episodios y más de 100 controles, 103 controles. En este caso, lo que plantea el artículo, que puede ser algo que nos interesa más, es que el N1, el potencial N1 que nosotros tenemos, si lo viésemos en términos de tiempo-frecuencia, sería la potencia en Z y sería una sincronía de fase que ahora veremos. O se traduciría en una sincronía de fase en esa ventana temporal. Y lo mismo, tienen condición de habla y condición de escucha, talk y listen. Y en este caso ellos lo que van a analizar es lo que llaman la coherencia intertrial en Z y la potencia
en Z, en el pico de N1. Simplemente, coherencia intertraya, que es un concepto un poquito más complejo, y la potencia en Z, que sería lo más básico en tiempo-frecuencia, en esa ventana del pico de N1. Y lo que encuentran es que la intercoherencia en Z es más sensible que la potencia en Z para medir esa supresión provocada por la descarga consecuente. Es decir, como índice para valorar cuánta supresión hay en el sujeto, la intercoherencia, la coherencia intertrial en Z parece un índice más fiable o con más potencia. Y aquí lo veríamos, gráfico de la izquierda, esto sería en CZ, y en la banda Z, en el gráfico de la izquierda vemos que la diferencia entre pacientes primeros episodios y sujetos con riesgo de psicosis es mayor cuando hablamos de la coherencia intertrial que cuando simplemente usamos la potencia de Z. Bien. Este sería el resumen de la parte de literatura para entrar un poco en el tema. Muy resumido. Volviendo a nuestros resultados, o oyendo a nuestros resultados en este caso. De momento, lo que me ha dado tiempo, porque ha sido la última semana cuando he podido, ha sido analizar solamente a sujetos controles. En este caso me he quedado con 34 porque son los 34 que tienen las señales más limpias. Entonces, para hacer una primera visión, quizás es interesante que haya el menos ruido posible. En 34 y de momento solo he analizado Listen Self y Top. Estoy ahora con Listen Other. Lo que he usado ha sido una ventana temporal de 2 segundos, un segundo por delante y un segundo por detrás, desde que el sujeto decía la vocal A o se escuchaba a sí mismo o a una voz ajena diciendo la vocal A. Y la línea base que he puesto ha sido de 600 milisegundos entre menos 800 y menos 200 antes de escuchar o decir la vocal A, que más o menos suele ser así un estándar de lo que se suele poner para esta ventana de tiempo. Y lo que he analizado, como dije al principio, ha sido el segundo completo, o los 1000 milisegundos posteriores al que el sujeto escuche o diga la vocal A. Y frecuencias, como digo, de 0,45, de 0,45 Hz, para ver todas, delta, teta, alfa, beta y gamma, porque al parecer en gamma también pueden haber cosas, por lo que hemos visto. Y aquí se va muy pequeño, estos serían los electrodos, los 64 electrodos en la condición de Listen Self. Entonces, ampliando, o sea, yo los he visto todos más de cerca, entonces, lo destacable, si nos ponemos en CZ, que sería el electrodo que más nos ha interesado hasta ahora, veríamos esta actividad en delta y Z, que lógicamente corresponde a ese N1 que ya tenemos. Es lo que se esperaba, el N1 pues se traduce aquí en una actividad Z en esa ventana de hasta 400 milisegundos. Diría yo que dura 400-500 milisegundos. Y esa actividad empieza antes del sonido, sí. Que todo empiece a... Claro, la línea base empieza en menos 200, o sea, termina en menos 200, con lo cual entre 0 y menos 0,2 ahí no habría línea base y sería eso lo que empezaría antes, sí. En la condición de Listen Self, sí. Así que sea relevante en la condición de Listen Self, lo que he visto es esta actividad Z y delta. Luego también, por comentar, he visto aquí que en la parte derecha, en FC6, hay como una actividad alfa, pero muy pequeñita y no creo que sea muy relevante. Y si nos vamos a electrodos occipitales, es verdad que hay esta actividad alfa, en este caso en O2, pero está por toda la parte occipital.
será porque en esa condición los sujetos están mirando hacia la pantalla, pero bueno, en este caso no nos dice nada, no nos dice mucho. Y en la condición de habla, igual, aquí estarían todos los electrodos. Y si nos vamos a CZ, que sería el que nos interesa más, veríamos que más o menos también se replica esa actividad Z en la ventana de N1. Vemos aquí una actividad bastante alta en la parte de gamma. Antes de decir la A, que entiendo que eso es ruido, esa es la parte ruidosa que es difícil de... Entiendo, no lo sé, la verdad. Ahí ya me... ¿Pero por qué dices que es ruido eso? Porque si nos fijamos en todos juntos... A ver... Aquí... Está en casi todos los electrodos, o en todos los electrodos, y especialmente los temporales. Como que el pico más alto está en los temporales. O sea, que sería como actividad muscular. Algo así. Claro, yo es que hasta ahora no me he enfrentado a un ruido tan grande en tiempo-frecuencia. No sé, en potenciales ya lo tengo muy visto, pero aquí no... Pero entiendo que, no, supongo que no es algo más que ruido. Lo que nos interesa, la diferencia entre listen self y la condición de habla, la actividad Z, que se traduciría en esa frecuencia de 4 a 7 hercios, no confundir con la delta, que sería la más baja. Ahora estoy haciendo análisis de permutaciones para ver si esta diferencia es estadísticamente significativa, lo cual sería como una traducción en otro formato de la diferencia de N1 que ya hemos visto con los potenciales evocados. Que en principio parece que hay diferencia, no sé si era significativa, pero parece que la diferencia existe. Sí, en Z parece que hay, sí. En lo más bajo de todo, en delta, no parece que sea muy... No, por eso. Lo cual... la parte de Z sí parece... Luego también he visto que en la parte un poquito más frontal, en FFZ en este caso y en FZ también y los de alrededor, aparece como esta beta tardía a los 500, 600 milisegundos, que no aparece en la condición de listen self, que igual puede ser algo relacionado con la preparación para el siguiente, para decir la A en el siguiente ensayo, es lo que se me ha ocurrido. Que hablando de eso he visto algunos estudios que estudian la ventana previa, lo que pasa es que no eran exactamente el mismo formato, era más pulsando un botón y tal, entonces no nos servía como... No he visto ninguno que fuera analizando la ventana previa en un estudio como este, o en un paradigma como este. Total, hasta ahí es lo que llevo. Estoy ahora haciendo la condición de listen order y la estadística de listen self. Y bueno, la idea sería ahora plantear un poco si merece la pena seguir así o hacer algún cambio, porque como son tan lentos los análisis, es mejor saber hacia dónde vamos antes de seguir perdiendo horas. Y de aquí a un mes, si planteamos bien la idea, o a 3 semanas, puedo presentar ya bastantes más cosas que este primer estudio. Yo creo que lo que nos interesa es saber si podemos encontrar evidencias de esa sincronización previa a la emisión del sonido entre la región frontal y temporal, es decir, si la atenuación del potencial evocado es secundaria a la emisión de una señal que sea detectable, a la que llamamos descarga consecuente. Sí. Y en segundo lugar, si esa sincronización es diferente entre pacientes y controles, ya que hemos visto que los potenciales evocados sí que lo son. Sí. Claro, mi duda es, como no he visto ningún artículo que simplemente hable de potencia espectral sin hacer sincronía, no sé si porque es una cosa que ya directamente se salta a ver la sincronía y esto no dice nada, porque los potenciales evocados básicamente suelen decir lo mismo. O si solamente las diferencias en potencia ya merecen la pena ser... ¿Potencia te refieres aquí con estos análisis? A hacer la estadística de esta diferencia de Z. Es que creo que esto nos dice algo muy parecido al potencial evocado, claro, ¿no?
Por eso entiendo que no hay ningún artículo así que lo tenga como su primer dato a publicar. Claro, yo creo que ya publicado lo de los potenciales evocados es mucho mejor irse a estudiar la coherencia como mecanismo subyacente a la atenuación del potencial evocado, creo yo. Vamos, no sé qué pensáis los demás. Sí, esto no aporta mucho más. Yo creo que es bastante similar. Iría a la conectividad directamente, sí. Claro, la conexión funcional entre, pues eso, la región frontal y la temporal. No sé si también tenemos que elegir algunos electrodos o, bueno... Claro, y puedo usar el artículo este previo que ya tiene bastante sujetos y por ahí guiarme un poco en los parámetros. Pues yo creo que sí. Y en este caso no seguir con este, ¿no? Sino directamente pasar a... Pero yo creo que depende del trabajo que lleve esto. Como dice que lleva mucho trabajo, Hombre, porque esto queda bien como adorno después en el artículo, pero si los potenciales evocados ya están obtenidos... Bueno, la conectividad la haces en una banda concreta, ¿no? Entonces esto sirve para certificar qué banda de frecuencia es la más relevante, que obviamente es etcétera, la que esperábamos. Sí, eso sí nos da, para ese primer... O sea, esto puede corroborar los resultados en bandas de frecuencia, en banda Z, y inmediatamente hacer la coherencia entre electrodos frontales y temporales, parietales. Sí, en ese sentido, sin duda. Por eso decía yo que dependía un poco del trabajo, ¿no? Claro, a ver, la condición Lisenhofer habría que hacerla seguro para tener las tres y ver así que la Z está en las tres. Lo más lento, que también es porque tarda en hacer los análisis, es la estadística. Si no vamos a centrar la estadística en esto, no hago estadística. Simplemente esto sería visual de ver que está en Z. A ver, aquí hay una cosa, siguiendo un poco lo que dice Álvaro, que es interesante de este análisis, que es ver si en la condición listen-self la actividad Z en los pacientes es igual que en los controles. Claro, sí, hay un para con los pacientes. Porque bueno, ya que porque si disminuye la condición, la Z en TOC en los controles, pero no disminuye en los pacientes, o disminuyen menos, pues eso ciertamente es un correlato del potencial evocado menos atenuado. Pero para ver que está menos atenuado conviene también saber que en la condición inicial la potencia es similar en pacientes y controles. O sea que no sería un problema tanto de que tuvieran menos actividad Z como de que cambia menos la actividad Z, dicho de otra manera. Ya. Entonces, en este sentido, sí que esto sí que puede ser útil. Vale, pues entonces lo primero que voy a hacer son los pacientes. O sea, voy a acabarla con la condición de Lisenhofer en controles, hago la de pacientes, las tres de pacientes, y paso a ver lo de la sincronía. Y claro, como lo tengo un poquito menos trabajado, tengo todavía que ver. Ahora, lo único que he visto la poca diferencia que hay entre listen self y listen other, lo mismo nos podemos ahorrar uno de los listens, ¿no? Me refiero en el sentido de las comparaciones. Claro, yo por eso incluí el artículo del tono y el semitono, por si merecía la pena que a lo mejor ver si aparece algo, pero... Hombre, siempre es más completo y ofrece algo más para, bueno, como diferenciación de otros, pero bueno, todo depende del trabajo que cueste y la... A ver, ya este mes no tengo clase, me da tiempo a hacerlo todo. Bueno, pues hombre, yo creo que cuanto más hagamos, mejor en ese sentido. Vale, al final me queda una condición más, es un día más, un día menos. Sí, lo tengo libre. Venga, pues listo. En ese sentido, ¿os parece así? Sí. Perfecto. Pues supongo que de aquí a un mes más o menos, si cuadra en alguna reunión, metemos una última. Sí, yo creo que sí, vamos. Hombre, tenemos que meter también lo de el EMPEL-CIB, esto que iban a hacer los análisis de conectividad funcional por mediante los parámetros del EMPEL-CIB, sí, que iban a hacer, pero vamos, yo creo que debe quedar incluso alguna sesión bibliográfica por ahí por medio que podemos dejar para más adelante si hay. Vale. Y si no, lo vemos en un petit comité y ya está. Vale. Yo avisaré cuando ya tenga todo lo que... Venga, fenomenal.
Venga, pues hay más comentarios de esto o de alguna otra cosa relacionada con nuestro trabajo. Vale. Álvaro, hemos estado hablando de lo de la psiquiatría forense. Mira el correo electrónico, Sí, ¿vale? lo he visto, sí, iba a rehacer el acta, os iba a proponer a añadirlo en el acta y lo cerramos. Perfecto. Muy bien, nada, si no hay mucho más, nos vemos la semana que viene. Perfecto. Venga, Hasta luego. Venga. buena semana. Adiós. Adiós. Gracias, chao, hasta luego.